Bueno, buenos días chicos y chicas. Vamos a empezar con esta segunda clase de ecuaciones diferenciales que terminaríamos con lo que es el marco teórico del tema 1. Como comentario general, les quería decir, bueno, ayer ya pusimos la grabación de la primera clase, la que tuvimos el martes. Ahora ya estamos combinando para que las grabaciones de las otras comisiones también estén rápido en el aula. Capaz que tengamos que esperar unos días, 2 o 3, pero están grabadas las clases, falta que las subamos al aula. ¿Me escuchan, chicos? Buenos días. Bueno, les quería decir que, bueno, ya ayer empezamos a poner algunas de las grabaciones de las clases en el aula. Vamos a ir regularizando la subida de las grabaciones ni bien podamos. A partir de hoy, jueves, ya todas las grabaciones las vamos a hacer en todas las comisiones. Cada profe la va a hacer en su computadora, así que dentro de las 72 horas o 48 horas van a estar subidas. Como son muchas aulas virtuales, cuando grabamos en la nube general del almacenamiento que tiene la facultad, después, bueno, los chicos que están de soporte técnico tienen una complicación importante porque son muchas materias. Pero en el aula virtual habilitamos un espacio en cada tema que se llama algo así lo que pasó en las clases virtuales, y ese espacio ustedes van a tener por comisión eh, las clases grabadas, digamos. No sé si me están escuchando. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, profe. Bueno, gracias, Aldo. Entonces, como les decía al principio, en la clase de hoy, lo que vamos a hacer es completar el marco teórico del tema 1. Nosotros en la clase del martes pasado, lo que intentamos fue, desde el punto de vista de lo conceptual, marcar el concepto de ecuación diferencial, sobre todo relacionándolo con cosas que nosotros conocemos de, de materias previas o de trayectos formativos anteriores, como por ejemplo las ecuaciones algebraicas. Entonces, lo que nos interesa fundamentalmente desde la materia para la clase que tuvimos esta semana, digamos el martes, es fundamentalmente que se comprenda que la ecuación diferencial es una ecuación nada más que de otro tipo a la que ustedes venían conociendo como algebraica, que tiene muchas aplicaciones, son diferentes a las de las ecuaciones algebraicas, pero fundamentalmente son herramientas de modelado matemático. O sea, en las ecuaciones algebraicas, la ecuación nosotros la podíamos formar para modelar un problema. Por ejemplo, como decíamos el otro día, si yo necesito construir una pared de tantos metros de largo y tantos metros de alto, puedo hacer un modelo matemático que me dé la cantidad de ladrillos que voy a necesitar si conozco la cantidad de ladrillos que entran por un metro cuadrado. Y ahí el modelo matemático será una ecuación lineal, digamos. Nosotros tenemos tantos metros cuadrados en la pared, tantos ladrillos entran por metro cuadrado, y la ecuación algebraica que vamos a formar es una relación entre esas variables, y lo que tenemos que encontrar es una incógnita. Sin embargo,
esa ecuación algebraica no surge naturalmente. Nosotros decimos que la cantidad de ladrillos que necesitamos va a ser proporcional a la superficie a construir, y eso es muy razonable. Ahora, la función, digamos que sería la cantidad total de ladrillos como, digamos, una función del área de la pared y la cobertura por metro cuadrado de los ladrillos, es una ecuación que nosotros la podríamos plantear así. Eh, a ver, no sé si se va a entender muy bien, pero denme un segundito. Les muestro un problema, el del ladrillo. Ahí, bueno, estoy intentando mostrar el problemita en la pantalla y lo que dice es T igual a R por A, donde T sería el total de ladrillos que vamos a usar. R sería el rendimiento, o sea, la cantidad de ladrillos que entran por metro cuadrado. Podemos llamarlo rendimiento, no sé, consumo específico, algo así. Y A sería la superficie de la pared. Con esas tres variables, ¿por qué arman o por qué se armará la fórmula T igual a R por A? Ahí tenemos que analizar varios aspectos. El total de ladrillos es un número, una unidad numérica, 300, 100, digamos, un número adimensional. El área de la pared es un número que tiene una dimensión y que en este caso sería cualquiera de superficie, podemos tomar metro cuadrado. Y el rendimiento del material podría ser el número de ladrillos que caben en o que completan, mejor dicho, un metro cuadrado. Acá el rendimiento se tomaría como algo vinculado al rendimiento del propio material. Si es más alto el número R, vamos a necesitar más ladrillos, digamos. O sea, que rinden menos en una interpretación más sofisticada. Hasta ahí es el problema que está planteado. Ustedes interpretan, digamos, las variables y el concepto del problema. Sí, profe. Bien. ¿Y alguien más? Además del que habló, sí, bien. Bueno, gracias, Nicole. Está bien, Mauricio. Bueno, si se interpreta eso, ¿por qué yo pondría que T es igual a R por A? A ver, voy a repetir la pregunta. ¿Por qué nosotros aceptamos que el número total de ladrillos que vamos a gastar para construir la pared es exactamente el rendimiento, o sea, la cantidad de ladrillos por metro cuadrado, por la superficie total, el área total que tiene la pared? Esta fórmula, si uno busca en Google calcular el número de ladrillos para construir una pared sabiendo cuántos ladrillos se necesitan para hacer un metro cuadrado de pared, y capaz que no la encontramos esta fórmula. Bueno, ahí está la respuesta de Mel, que dice porque son proporcionales.
Y específicamente, ¿qué es lo que sería proporcional? ¿O qué variables, mejor dicho, serían proporcionales? ¿Qué parámetros de esta ecuación? A ver, RIA, TIA, 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 hay muchos TIA. R, ahí para lo que dice Ismael, RIA. A ver, R acá estaría funcionando para cada tipo de ladrillo como una constante que no dependería de ni de T ni de A. O sea, para cualquier superficie, o sea, cualquier área, digamos, el rendimiento R sería como el mismo. En este tipo de fórmulas, los que han puesto como Gastón o Julieta o Carlos, T y A, diríamos que sí, T es proporcional a A, directamente proporcional. Cuanto más A haya, si R es positivo, como en este caso, que es número de ladrillos por metro cuadrado, que no puede ser ni cero ni negativo, diríamos que T es directamente proporcional a A y la relación de proporcionalidad está dada por la constante R. Si R aumenta para el mismo valor de área, T aumenta. Si R disminuye para el mismo valor de área, T disminuye. Esa proporcionalidad, se entiende, es como si fuese una constante, digamos así. ¿No? ¿Se entiende? R Sí, vendría a profe. ser bien. Ahora, como yo les decía hace un rato, esa fórmula no la van a encontrar probablemente en un manual de fórmulas, porque bueno, es un caso muy particular y podríamos inventar muchísimos otros casos vinculados a problemas de proporciones o ecuaciones algebraicas, aunque no sean de proporciones directas, que son muy particulares, entonces para cada caso, para nosotros es necesario construir esa ecuación algebraica. Nosotros tenemos como la sensación de que si dos variables son proporcionales, la fórmula que establece la variación de una con respecto a la otra es directamente poner una variable, la que es dependiente, igual a una constante por la variable que vendría a ser como independiente. En este caso, bueno, para nosotros, ¿no es cierto? En este caso, la variable que vendría a ser independiente es el área, porque nosotros podemos establecer cualquier área y después el total de ladrillos quedaría en función de esa área. En el caso que el área fuese cero, bueno, claramente no habría un total de ladrillos que sería necesario, porque la proporción ahí, al poner un área cero, es como que se anula. Ahora, el real origen de esa
proporcionalidad no es la intuición que nosotros tenemos de proporcionalidad, sino que surge de un modelo matemático. Y ahí yo, digamos, pregunto, la variación de t respecto a el área a cubrir, porque nosotros ahí damos por sentado que t es una función del área, o sea, el total de ladrillos que vamos a usar es una función del área que tenemos que cubrir, a más área, más ladrillo, y a menos área, menos ladrillo. Si nosotros analizamos la variación, o sea, un delta de t total de ladrillos por un delta de a, les pongo como ejemplo. Hicimos 40 metros de pared, ahora vamos a hacer 45. Entonces, el delta de t va a surgir del delta de a. El delta de a serían 5 metros cuadrados en ese momento y bueno, el delta de t, ¿cuánto va a ser? ¿O cuánto va a ser la variación por unidad de incremento de área, para decirlo mucho más precisamente? R. Bueno, ahí el R asterisco y el R4 son R, Gastón. Sí. ¿Y por qué piensan que Gastón tiró la R? O sea, si el delta de A que nosotros tendríamos que construir más sería un metro cuadrado. El total de ladrillos que vamos a usar, ¿cuántos van a ser? Puedo repetir. Ah, si el ladrillo es grande, chicos, está muy bueno. Vamos a hacer un ejemplo concreto para poder formar esta ecuación diferencial. Vamos a establecer que el problema concreto que estamos resolviendo, ese rendimiento R, son 10 ladrillos por metro cuadrado. En este caso, como dice Ismael, bueno, el ladrillo puede ser más grande o más chico, pero para un único tipo de ladrillo hay una sola R, que sería el rendimiento de ese ladrillo. Entonces la pregunta vendría a estar orientada a lo siguiente. Un delta A de 1 metro cuadrado, ¿cuántos ladrillos más nos obliga a utilizar? Si R es 10 ladrillos por metro cuadrado. Si son 10 ladrillos por metro cuadrado, un DA de 1 metro son 100 ladrillos. Ah, no, yo capaz que me expresé mal, yo digo 1 metro cuadrado más de pared, ¿no? No 1 metro lineal, porque no sabemos cuánto alto tiene la pared. O sea, 100 sería si fueran 1 metro por 10 metros, con él. Pero después Gastón, Julieta, Leandro, Nicole, Selene, Luca, Renata, Martín, dicen 10. Es razonable porque si el rendimiento lo conocemos y es 10 ladrillos por metro cuadrado,
Si nosotros ya gastamos un montón de ladrillos y ahora lo que tenemos que hacer es 1 metro cuadrado más, que sería esta diferencia de área, y bueno, la cantidad de ladrillos va a variar en los que usamos hasta ese momento, más 10 ladrillos más, porque es el rendimiento. O sea, que perfectamente podríamos poner que la derivada de t total de ladrillos con relación a la derivada de a, o sea, el área a cubrir, es esa constante R. O sea, la variación de la cantidad total de ladrillo con relación al área es proporcional. Y es de ahí, de esta fórmula que hemos tratado de deducir, que cuando la integramos, o sea, nosotros podemos pasar el diferencial de A para el otro lado, ¿no es cierto? Y es, ay, no sé, están viendo, ¿no es cierto? La pantalla, yo la veo totalmente al revés, pero espero que Sí, ustedes la profe, vean. Ah, se bueno. ve bien. Bueno, este, pasar el diferencial de A multiplicando nos daría que el diferencial de T es R, la proporción que establecimos nosotros, por el diferencial de A. Podemos integrar. Y si integramos así, normalmente, como integral es indefinida, a la izquierda del signo igual tendríamos T, a la derecha, bueno, la integral del diferencial de A, que sería A por la constante que no se mueve, más una constante arbitraria, que en este caso, y es propio de este problema, nosotros la tenemos que evaluar y tenemos que ver si esa constante arbitraria tiene algún valor o no, digamos, en este caso particular. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esa constante arbitraria qué valor le darían para que la fórmula a partir de la ecuación diferencial nos quede como la que naturalmente usamos por intuición? Cero. Cero dice 1 metro cuadrado y después hay muchos ceros. Si nosotros ponemos 1 metro cuadrado, o sea, una cantidad distinta de cero, vamos a alterar la proporcionalidad directa. Es como si, además de R, hubiera otro factor que hace que gastemos más ladrillos, cosa que no está planteada en este problema. Pero el cero, que es un número cualquiera, como todos los otros, se puede usar como constante arbitraria. Entonces, en particular, digamos, en este problema, no solo la solución particular, podríamos decir, surgiría de tomar la constante arbitraria como cero, lo que nos da la ecuación original, que habíamos planteado intuitivamente porque pensábamos que el gasto de ladrillo iba a ser proporcional a la superficie de la pared. A ver, yo sinceramente no estoy tratando de confundirlo en absoluto, sino porque es más fácil manejarse con las proporciones que con ecuaciones diferenciales, sino buscando la relación que hay entre las ecuaciones algebraicas y las diferenciales. La ecuación diferencial es como un paso previo a poder plantear una ecuación algebraica que es la que te resuelve el problema. Y en términos más generales es el paso previo a encontrar una función, porque cuando nosotros ponemos que t es igual a r por a, ahí la verdad que estamos deduciendo la función t en función de a. Por más que en este caso sea fácil o sencilla la forma de la función. Y eso es un poco la idea de las ecuaciones diferenciales, es decir, cuando uno tiene la función, porque las proporciones nos enseñaron a la mayoría de nosotros en la escuela primaria, ya las funciones ya las conocemos, lo mismo que la de caída libre o la de, no sé, la ley de los gases, de presión, volumen, temperatura.
ya las conocemos las fórmulas, pero antes que se conozcan esas fórmulas, alguien las dedujo a partir de observar cómo variaban las variables, unas en función de otras. Y de ahí, a partir de esas fórmulas de variación, con el cálculo diferencial, resolvieron esas ecuaciones diferenciales que se planteaban al conocer la ecuación diferencial y llegaron a la fórmula que hoy usamos, bueno, de la ley de Newton, las ecuaciones de los movimientos de cualquier tipo y la mayoría. O sea, ese es el objetivo de las ecuaciones diferenciales. Lo que vimos recién fueron, a mi criterio, como dos cosas. Una, que podemos llegar a plantear un problema partiendo de la variación de la función que nosotros no conocemos respecto de la variable independiente. Sabemos que la variación de la cantidad de ladrillos respecto del área a rellenar es constante. R, coeficiente de variación en este caso. Ese es el dato básico. Después la fórmula que T sea igual a R por A es una consecuencia del planteo que nosotros hacemos de proporcionalidad. ¿Qué aspectos podemos destacar del último ejemplo de la ecuación diferencial? Que desde el punto de vista matemático, esta ecuación, que incluye la constante, satisface la ecuación diferencial, porque si derivamos, me queda que la derivada de t es igual a r por la derivada de a, que es la fórmula original, y c desaparece. O sea, desde el punto de vista de la rigurosidad matemática, esta sería la solución de la ecuación diferencial. Sin embargo, cuando la aplicamos al problema, vemos que c, para que nos sirva para el problema de los ladrillos, tiene que ser cero. Y ahí encontramos una solución que surge de la solución general y satisface nuestro problema particular. A estas soluciones se las llaman soluciones particulares, que es bueno lo que vamos a ver ahora en esta clase, cómo clasificamos las soluciones y en la medida de lo posible cómo clasificamos las ecuaciones diferenciales. Ahí, bueno, estamos compartiendo la pantalla. Ya habíamos visto algo la clase pasada, ahí en la presentación con diapositivas que ustedes tienen en el aula virtual. Hay un ejemplo muy parecido al que hicimos nosotros el otro día de la población, que es una mezcla en un tanque, cómo evoluciona. Y ahora sí vamos a ver, hay una pregunta de Joaquín, dice, si C es distinta de 0, ¿qué cambiaría en ese caso? Ahí yo les planteo esta situación. C, que es la constante arbitraria, podría ser distinta de 0 si nosotros el problema que queremos resolver es el siguiente. Gastamos en construir la pared 100 ladrillos hasta ahora. ¿Cuántos ladrillos más necesitaríamos si queremos hacer 10 metros cuadrados más? O sea, el problema sería este. Ahora tengo que esperar que salgo de compartir un segundo. El problema sería este. Nosotros tenemos la pared que ya hicimos, que tiene 100 metros cuadrados. Y ahora queremos hacer 10
metros cuadrados más. Esta fórmula, la que está en rojo, nos da la cantidad de ladrillos para cubrir una superficie. Exclusivamente, no cuenta la historia anterior ni la posterior. Ahora, si la pregunta que queremos hacer en estos problemas, o el planteo fuese así, nosotros construimos una pared de 100 metros cuadrados. Y gastamos, no me acuerdo cuál era el rendimiento que pusimos, 10 creo. Y gastamos 1000 ladrillos. Queremos hacer una pared de 10 metros cuadrados más. ¿Cuántos ladrillos vamos a gastar en total? Si yo aplico la fórmula con C igual a 0, solamente me va a resultar el valor de los nuevos ladrillos que vamos a poner. Ahora, si yo ya tenía 1000 ladrillos gastados, esta constante debería valer 100, porque por decirlo, para algo que ustedes relacionan, para el instante inicial de este problema, ya había 100 ladrillos gastados o 1000 ladrillos gastados. Entonces esa constante tiene que tener un valor diferente a 0. No sé si se entiende la explicación. Bien. Y esa constante nosotros la manejamos según el problema, o sea, no es en ningún caso es como que se va a dar la misma situación. Cuando uno trabaja con una ecuación diferencial, los problemas son particulares. Lo que no es particular es que si la forma de la ecuación diferencial la conocemos, la resolución la podemos hacer con las herramientas que vamos a ver en este curso. Es como que C sería lo que inicialmente ya teníamos, ¿no? Exactamente, Denis. Es como en el caso de la caída libre, que habíamos visto la velocidad en función del tiempo, V sub 0 es la velocidad al instante t igual a 0. Ahí, bueno, es en función del tiempo. El instante t0 es 0 y define casi todos los problemas de física. En este caso, que nosotros tenemos la construcción de una pared, podemos decir, el 5 de mayo teníamos gastados 1000 ladrillos porque habíamos hecho 100 metros cuadrados. El total de los ladrillos que vamos a gastar el 6 de mayo, que vamos a completar 10 metros cuadrados más, ¿cuál va a ser? Entonces, si hacemos la fórmula con la constante igual a 0, me va a dar lo que vamos a gastar el 6 de mayo, nada más. A esa C, constante arbitraria, la usamos para manejar el problema en particular. Por eso cuando a C le damos un valor, ya deja de ser una solución general para todos los temas de construcción de una pared y pasa a ser una solución particular para esa pared. Por ejemplo, la hoja que está ahora de la presentación, ustedes ahí ven una gráfica en el medio con, digamos, varias, Dios, a ver, perdón, ahí está, con varias curvas, muchas curvas por decirlo de alguna forma. Entonces, supongamos que la ecuación diferencial fuese y' igual a coseno de x, que es una ecuación diferencial válida por lo que nosotros sabemos, ¿no es cierto? Aparece la derivada de la función desconocida, que es el requisito imprescindible, y además aparece una función de x, que es un requisito que puede no estar, pero si está, no desacredita la ecuación como una ecuación diferencial. La solución de esta ecuación diferencial
se resuelve integrándola. O sea, dy sobre dx, pasamos el dx para el otro lado, integramos, y la integral de coseno de x por el diferencial de x es seno de x, la integral del diferencial de y es y le agregamos la constante arbitraria. Ahora, si nosotros graficamos y igual a seno de x más c, con c arbitrario, c puede valer 0, 1, 2, 3, y en realidad todos los infinitos valores que están entre esos números enteros. O sea que la gráfica va a ser una familia de curvas con forma de sinusoide que van a ocupar todo el plano XY. Es decir, en cada punto del plano, por cada punto del plano va a pasar una de esas curvas, indudablemente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos elegir una curva de esas? Como el caso de la pared. Elegimos la que teníamos 1000 ladrillos iniciales, elegimos la que empezamos hoy, la construcción de la pared. Bueno, para fijar esa curva de todas las curvas que se forman con la solución general, que así se llama, digamos, la solución que surge de integrar, que aparece una constante arbitraria, si nosotros elegimos unas curvas que cumplen determinadas condiciones o requisitos, lo que vamos a encontrar es una solución particular. Es decir, ahí se pone, por ejemplo, ¿no es cierto? Dice las curvas igual a seno de x. Bueno, igual a seno de x es esta que está con los puntitos más chiquititos, que pasa por el punto 0, 0, y es la función que todos nosotros conocemos, y igual a seno de x. Esa curva cumple el requisito de que para x igual a 0, y vale 0. Eso genera que la constante c valga 0. Y no hay otra curva que satisfaga la condición de que para x igual a 0, y valga 0. Por más que hay millones de curvas, infinitas curvas en el plano XY, y si nosotros dibujáramos todas las curvas, estaría lleno, todos los puntos del plano estarían punteados. Sin embargo, por cada punto pasa una sola curva. Cuando nosotros establecemos la condición en un punto, definimos una solución única particular. En este caso, igual a 0, cuando x es igual a 0, nos definen la curva que está como dibujada con puntos más pequeños. Ahora, si decimos que nosotros queremos, por una razón del proceso, que cuando x valga 0 y valga menos 1, nosotros le vamos a la constante c asignar el valor menos 1, porque cuando x vale 0, y vale 0, pero si le restamos 1, vale menos 1. Y ahí tendríamos la segunda curva que está como resaltada en este gráfico, que es la de puntos más grandes, y que sería la solución particular que pasa por el punto menos 1, 0. O sea, por este punto, concretamente, del plano. Esa es fundamentalmente la diferencia entre la solución particular y la solución general. Un elemento importante de este tema es que aprendamos a clasificar las ecuaciones diferenciales. Clasificarlas sería como encasillarlas en un tipo determinado. ¿Por qué resulta importante clasificar las ecuaciones diferenciales? Bueno, porque todos los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales
al igual que los métodos de resolución de ecuaciones algebraicas, parten de la base de que para tal forma de la ecuación proponemos tal solución. Es decir, no siempre vamos a resolver una ecuación diferencial integrando, que sería el procedimiento más laborioso y más primitivo y más básico. Si alguien ya para una ecuación diferencial determinada encontró una fórmula que la resuelve y nos evitamos de integrar, usamos la fórmula. Es muy parecido a lo que pasa con las ecuaciones algebraicas, que si ustedes tienen una ecuación cuadrática, tienen dos caminos. El primitivo, que es deducir, completar cuadrado, despejar y hacer algo para encontrar las dos soluciones. Y el más rápido y que es seguro, aplicar una fórmula que está comprobada, que es la fórmula que permite determinar las raíces de una ecuación cuadrática. Si ustedes ponen ahí digamos, como quieran llamar, a más menos, o menos a más menos, la raíz cuadrada de, y bueno, arman el discriminante, dividen por 2, o si a es distinto de 1 por 2a, y esa fórmula la aplican sin cuestionarse ninguna duda. Se pueden confundir al resolver la fórmula y eso los llevaría a un error, que ese sí es un riesgo de usar la fórmula. Mientras que si ustedes la deducen cada vez a la fórmula y la deducen bien, bueno, ese error no lo pueden cometer de confundirse en el uso de la fórmula. En las ecuaciones diferenciales pasa exactamente lo mismo. Hay algunas ecuaciones diferenciales que se pueden resolver sin integral. Son los 3 o 4 tipos que vamos a ver en este curso, en todo el cuatrimestre. No son muchos los que vamos a ver. Pero para aplicar un método de solución, que no implique integración directamente, las tenemos que clasificar, saber de qué estamos hablando cuando hablamos de una ecuación diferencial. Entonces, lo primero que vamos a mencionar es el orden de una ecuación diferencial. Orden de una ecuación diferencial. Nosotros definimos el orden de una ecuación diferencial como el número de la derivada que aparece en mayor magnitud en la ecuación diferencial. Dicho de otra forma, el orden de la ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada de la función desconocida. En el caso de la primera fila de esta tablita, nosotros tenemos y', tenemos y segunda, tenemos y tercera y tenemos y sin derivar. La derivada más alta, o en el factor que más veces está derivada ahí, es 3. Entonces esta es una ecuación diferencial de tercer orden. De tercer orden. Por otro lado, una clasificación importante es si la ecuación diferencial es ordinaria, que son las que vamos a ver en este curso, o no. Cuando la función desconocida depende de más de una variable independiente, la ecuación diferencial no es ordinaria y se la conoce como ecuación diferencial en derivadas parciales. Cuando la ecuación diferencial implica a una función desconocida que depende de una sola variable, como en este caso que aparece la x solamente, entonces la ecuación diferencial se llama ordinaria. En este caso, la ecuación
es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. En este segundo caso, estamos derivando z respecto a las variables x e y, y decimos que z es una función de dos variables independientes, ya no es una ecuación diferencial ordinaria, no vamos a ver en este curso ecuaciones diferenciales de este tipo, y la derivada de mayor orden que aparece en z es, acá está en primer orden y acá está en segundo orden. El delta griego, digamos, es el símbolo de derivada parcial. Esto se leería la derivada de z dos veces respecto de y dos veces. O la derivada segunda de z respecto de y dos veces. Entonces, en este caso, el orden es 2 y la ecuación diferencial es en derivadas parciales. Y después, bueno, como en el caso de las ecuaciones algebraicas, si nosotros relacionamos dos ecuaciones diferenciales a través de un sistema en donde cada una de las funciones desconocidas que aparece dependen de una sola variable, ya ahí tenemos un sistema, en este caso dos ecuaciones diferenciales, que son ordinarias porque la dependencia de la variable dependiente es de una sola variable, con dos funciones incógnitas, que en este caso serían y z. De primer orden, bueno, porque la derivada de mayor orden que aparece, a ver, la primera es de primer orden, mientras que la segunda es la de segundo orden. En el caso de y, es una ecuación dentro del sistema de primer orden, y en el caso de z es una ecuación dentro del sistema de segundo orden. Y después, bueno, el caso más complejo, que serían sistemas de ecuaciones diferenciales de funciones de más de una variable, de funciones desconocidas de más de una variable. Ese es como todo el panorama, este cuadrito es a título informativo. A ver, nosotros nos vamos a limitar a este estudio, ecuaciones diferenciales ordinarias, y llegando hasta el tercer orden, hasta el segundo orden, perdón. Hasta el segundo orden, que sería el próximo tema 2. O sea que es un poco del espectro general. Y vamos a ver una introducción al sistema o a sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahí en la guía de cursada, bueno, perdón, esa parte de la clasificación se entendió. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. ¿alguna duda en particular sobre cómo clasificamos? Bueno, estoy buscando el chat que ya lo perdí. Ah, perdón, un segundito, chicos, ¿no? Por favor. Ya estamos de vuelta enseguida. Profe, para entrar rápido al chat, puede apretar Alt y H. A ver, si no se me apaga la máquina, te confío. Ahí está, a ver. Ah, no, no me salió. Igual la apreté, por las dudas te digo. Ah, alterno y H. A ver. No me da. No, pero no importa. A ver, voy a salir un ratito de la pantalla, perdón, y lo voy a poner al chat desde la otra pantalla.
Para mí es más fácil, ahí está. Igual, gracias por la sugerencia, la voy a probar con más tranquilidad. Ahora sí tengo el chat y ahora vamos a compartir nuevamente la pantalla. ¿Dónde estamos? Por acá. Bien. Entonces, ahí me quedó el chat y ustedes están viendo la pantalla. Fantástico. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es seguir con los temas de teoría de esta parte de la materia, avanzando en... Ya va, chicos, un segundo, por favor, disculpen. Bueno, ahí estamos, ¿no es cierto? Bien. Bueno, retomamos. En la guía de cursada, ustedes van a ver algunos puntos que son el fundamento más riguroso. No les puedo poner así. Bueno, son el fundamento más riguroso para establecer las condiciones teóricas de las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, en las ecuaciones algebraicas, no todas las ecuaciones algebraicas tienen una solución en el campo de los números reales. Por ejemplo, si yo digo x es igual a la raíz cuadrada de menos 3, no voy a poder ofrecer un número real como solución para x. En las ecuaciones diferenciales también hay condiciones, lo que sería el dominio de la función para las ecuaciones algebraicas, vendría a ser las condiciones de frontera que plantea la ecuación diferencial. Yo eso les pido que... Nosotros los teoremas, sinceramente, no nos interesan desde el punto de vista como herramienta. Nosotros acá vemos análisis matemático 2 para ingeniería, no para hacer una licenciatura en matemática ni para un doctorado en matemática. Entonces, la memorización de teoremas, a nuestro criterio en este curso de ingeniería, no aporta demasiado al uso de la matemática para la ingeniería. Sí, es como todos podemos tener curiosidad de dónde salen las cosas, es establecer cuáles son las condiciones que tiene que tener una ecuación diferencial para tener una solución. O sea, que haya una función que la satisfaga. En principio, como uno tiene que integrar para encontrar la solución, parecería que cualquiera va a tener solución. Bueno, no es así. Es lo mismo que en las ecuaciones algebraicas, que parece que, bueno, siempre vamos a poder encontrar el valor de x. A veces, la característica de la ecuación hace que la solución
no sea posible en un determinado campo numérico. Y acá, bueno, en un determinado campo funcional. Los teoremas de existencia y unicidad, mi recomendación es que ustedes los lean y los traten de entender. Es muy parecida a la definición de existencia de una ecuación algebraica y le establece condiciones a la derivada fundamentalmente y a la función desconocida. O sea, no nos parece que suma ponernos a discutir en este tipo de clases un teorema. Sí, por ahí, a ver, ahí está. Algún otro tipo de conceptos que son importantes. Acá, en esta filmina, lo que hay es un ejemplo de un problema. En la guía hay varios ejemplos, ¿no es cierto? Que tampoco lo vamos a resolver ahora acá en esta parte de marco conceptual, pero si ustedes se fijan, empecemos por mirar esta parte, o sea, este renglón. Aparece una ecuación diferencial y' más 5x a la cuarta por y cuadrado igual a 0. ¿Ustedes piensan que es una ecuación diferencial eso que está ahí? Sí, dice Nicole, Denis y Gastón y Martín. Bien, tiene derivada. Bien, Ismael, o sea, lo primero que tiene que aparecer es una derivada. Y lo único que no puede aparecer es una constante arbitraria. Acá el 0 no es una constante arbitraria, es un número determinado. Y después la función desconocida y la variable independiente pueden aparecer. 5 es un número determinado también. ¿De qué orden sería esta ecuación diferencial que tenemos acá? De orden 1. Primer orden, perfecto. Muchas gracias. La derivada de mayor orden es derivada primera, entonces de primer orden. Para resolver esa ecuación diferencial uno siempre intenta integrar. Y lo que sí podemos hacer en este caso particular es pasar el 5x a la cuarta por y cuadrado a la derecha del signo igual, después volver a pasar el y cuadrado dividiendo a la izquierda del signo igual, y después, bueno, como y' es la derivada de y respecto de x, dejar la derivada de y dividido y cuadrado a la izquierda y poner 5x a la cuarta por el diferencial de x a la derecha. Ya tenemos las variables separadas y se integra. El resultado de la integración, créanme que es este que está acá. O sea, se resolvió. La solución general vendría a ser esta. Se obtiene integrando la ecuación diferencial. Si queremos verificar que esta es la solución general, tenemos que derivar y'. Eso nos va a dar un resultado. ¿Por qué aparece t? Ay, ¿en dónde? Significa t que la satisfaga. No, está mal el ts, es una x. Gracias, Lisandro. Es un error. O sea, ahí lo que corresponde es que la función resultante va a ser una función de x y de c, como de hecho está en el resultado. Este t está mal, así que para el año que viene o para el redictado ya van a ver una x. Ustedes no, obviamente que van a promocionar. Pero digo, algunos chicos se van a beneficiar con el comentario que hizo Lisandro.
Y gracias por estar atentos, sobre todo. Entonces, esta es la solución general, incluye una constante arbitraria. Ahora, si nosotros necesitamos seleccionar una que satisfaga, además de la ecuación diferencial, que pase por un punto determinado, eso va a ser una solución particular. En este caso, para que pase por el punto 0,1, que es lo que pide acá el ejemplo, nosotros tendríamos que poner 0 en x, 0, y 1 en y. Entonces nos daría que 1 es 1 sobre menos c. Y de ahí deducimos el valor de c, que en este caso, bueno, va a ser menos 1, por lo que nos dio recién, y al reemplazar en la ecuación, en la solución de la ecuación diferencial, ese menos 1 con el menos que tenía antes se transforma en más 1. Y esta ya es una solución particular que a veces le ponemos IP, de solución particular, ¿no es cierto? El tema de las constantes arbitrarias que aparecen en la ecuación diferencial está directamente relacionado con el orden de la ecuación diferencial. Si nosotros trabajamos con una ecuación diferencial de primer orden, en donde va a aparecer la derivada de la función desconocida una vez, o sea, derivada primera, puede aparecer y, puede aparecer x. Entonces, la solución va a ser una función de x de y de una constante. Porque integramos una vez una integral indefinida y nos aparece una sola constante de integración. Nosotros para especificar cuál es la solución particular tenemos que decir por qué punto pasa la ecuación diferencial, o sea, qué valor toma ahí para un valor de x, o bien dar dos puntos que sería también en este caso, para una ecuación de primer orden, el valor de y para x0. O sea, ahí el punto de frontera y la condición inicial coinciden. Si la ecuación diferencial es de segundo orden, o sea, aparece la derivada segunda, la derivada primera, la función desconocida y la variable independiente, ahí vamos a necesitar integrar dos veces para llegar a y como solución. Integraremos una vez, se nos va y segunda va a quedar y'. Y la segunda vez que integremos, para resolver la ecuación diferencial, nos va a aparecer una segunda constante arbitraria. Y ahí las condiciones iniciales van a ser el punto por donde pasa la solución general y la pendiente que tiene en ese punto. O sea, al tener dos constantes arbitrarias se generan familias de curvas doblemente infinitas. Y eso genera que para elegir una haya que poner dos condiciones. Y así, bueno, seguimos con todos los órdenes posibles de ecuaciones diferenciales. Nosotros vamos a ver en este tema ecuaciones diferenciales de primer orden y en el tema 2 ecuaciones diferenciales de segundo orden. Hasta ahí nosotros llegamos. ¿Se entendió este cuadro descriptivo? A ver, no sé si me están escuchando. El cuadro, no entiendo qué diferencia hay con lo de inicial. Sí, sí, cómo no. Lo explicamos lo de puntos, condiciones de frontera o valores iniciales.
Eh, a ver ahí, ¿cómo hacemos? Sí. ¿Ahí ustedes pueden ver la gráfica o solo ven la pantalla con el dibujo de la tabla? Y se ve también la gráfica, profe. Ah, bueno. Supongamos que estas son dos de las infinitas soluciones de las infinitas curvas que forman parte de la solución general de una ecuación diferencial. Para elegir una, nosotros lo que tenemos que hacer es establecer una condición inicial. O sea, para elegir una curva de todas las que aparecen en el mapa o en el plano, el definir un punto es suficiente en el caso de una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué? Bueno, porque por un punto del plano pasa una sola curva. Entonces, si nosotros decimos que para x0 queremos que y0 sea tanto, pum, con esta condición inicial resolvemos la cuestión. Que equivale a la condición de frontera porque es la única condición que le podemos poner a una solución general de una familia de curvas que corresponde a una ecuación diferencial de primer orden. Ahora, cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, nosotros vamos a necesitar integrar dos veces. Entonces, a ver, ya lo hacemos. Vamos a suponer que nosotros tenemos el recuadro que dice ahí. Esta es nuestra ecuación diferencial. Y segunda igual a 0. ¿Alcanzan a ver? Sí, profe. Bueno. A ver, a criterio de ustedes, ¿es una ecuación diferencial de segundo orden o no? Sí, profe. O sea, es de segundo orden porque en realidad para que haya una ecuación diferencial lo único que tiene que aparecer es la derivada de la función desconocida. Acá aparece, no hace falta ni x, ni y, ni un número, ni nada. Pero acá la derivada de la función desconocida es de segundo orden. Entonces la ecuación diferencial también es de segundo orden. A ver, les pregunto a ustedes, antes de mostrar la parte de arriba, así que se la muestro rapidito. Si esa es la ecuación diferencial, o sea, y segunda es igual a 0, ¿qué valor de y, función desconocida, propondrían como solución general? A ver, pucha, de vuelta. A ver, a ver. No, a ver, no estoy viendo el chat en este momento, discúlpenme chicos, ya vuelvo a la normalidad. Tengo que practicar un poco más. Bueno, no habían puesto nada, no me perdí nada. ¿Cuál solución propondrían
para la ecuación diferencial y segunda igual a 0. ¿Qué función y cuando la derivan dos veces le da 0? Que la función no sea 0, ¿no? Por supuesto, porque la solución 2x, x. Bueno, veamos. Hay una que es 2x y hay otra que es x, proponen ustedes. Y igual a x. Entonces, si esa es la solución, la derivada primera sería 1, la derivada segunda 0, y satisfaría la ecuación diferencial planteada. Alguien puso 2x. Si fuera 2x, la solución de la ecuación diferencial, o sea, si es 2x, y prima sería 2 y segunda 0, coinciden. También satisface. Son las únicas dos funciones que satisfacen la ecuación diferencial constante por x. A ver. Constante por x, supongo que entiendo por constante una constante arbitraria, sería igual a constante por x, c por x, ¿no es cierto? Y prima nos daría c, y segunda 0 también satisface. Ahí en constante abarcás las dos soluciones anteriores, la que decía igual a x, y la que decía igual a 2x, y a un montón de otras más. Acá se termina la historia para encontrar una solución, o puede haber otra que sea más abarcativa que esta que recién se propuso. Siempre teniendo en cuenta que, bueno, por la tablita que vimos recién, cuando tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, la cantidad de constantes que van a aparecer por las integraciones sucesivas sería 2. En este caso hay 1, en esta propuesta, ¿no es cierto? ¿Qué función con dos constantes no relacionadas entre sí podría satisfacer y segunda igual a 0? A ver, constantes, sí. Esa sería, digamos, la solución general. Una C1 por X más una C2. Donde no es la misma constante, C, claramente, porque si no habría una sola constante arbitraria, sino que son dos constantes diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora igual si integran y segunda igual a 0, le va a dar esto, ¿no es cierto? Ahí está, la deducen mentalmente porque y segunda igual a 0 es fácil. Pero, digamos, acá tenemos la solución general de esta ecuación diferencial. De esta, que surge por integración. ¿Por qué las constantes deben ser distintas entre sí? Porque son constantes arbitrarias. Entonces, cuando nosotros tenemos la derivada segunda de y respecto de x dos veces igual a 0, lo que hacemos es una primera integración. Una primera integración que vendría a ser esta que está acá. O sea, integramos.
La integral de 0, sabemos que es 0. Y la integral de la derivada segunda de y respecto de x dos veces sería la derivada de y respecto de x. Si la manejamos de alguna manera de esa forma. Para poder resolver una ecuación de segundo orden, como en este caso, nosotros vamos a intentar separar las variables de manera de poder hacer la integral. Y a eso, digamos, estoy tratando de llegar a por qué las dos constantes son diferentes, ¿no? Discúlpenme un ratito, que estamos dando cuenta que estoy escribiendo en el pizarrón. En la primera integral, nosotros lo que podemos hacer es la derivada segunda, ahí no está en este mismo dibujo, bueno, la derivada segunda de y con respecto a x se puede expresar como la derivada de y con respecto a x respecto de x. Esto sería la derivada segunda de y respecto de x dos veces. Que la podemos expresar como la derivada respecto de x de la derivada de y respecto de x. ¿Eso se entiende? Sí, profe, usted le pone como parámetro que no... Claro. O sea, para mí el di de x ya sería como una variable aparte, digamos, un parámetro, como una sustitución, si lo podemos llamar. Entonces, el 0 del otro lado se lleva el diferencial de x. Y de este lado me queda la integral del diferencial de y respecto de x, integramos con respecto de x. O sea que va a quedar directamente el diferencial de y respecto de x, porque esto es como si integráramos una derivada, digamos. O sea, da el diferencial. Y de este lado, lo que nos queda sería la constante arbitraria. Ese esquema, digamos, de resolución es como que a nosotros nos quedaría y' más una constante de integración que la ponemos cuando hacemos la primera integral. Ahora, cuando hacemos la segunda integral, esa constante de integración, si bien es arbitraria, es libre, no depende de otra constante de integración. Entonces, cuando hacemos la segunda integral, que es cuando... Profe, si fuera de tercer orden sería 3 constantes. En el caso de tercer orden van a ser 3 constantes porque vamos a tener que hacer 3 integrales. Para bajar de la y tercera a la y desconocida, tenemos que integrar para que nos quede y segunda, integrar para que nos quede y prima, e integrar para que nos quede y. O sea,
Pero cada integral, como son indefinidas, genera una constante arbitraria, pero tampoco, por más que sean arbitrarias, podemos arbitrariamente decir que las tres son iguales. O sea, las constantes cuando van apareciendo son arbitrarias, pero no significa que tengan un valor fijo en cada integración. O sea, la función que uno va integrando va a ser la primitiva de la función que está como argumento. Pero la constante arbitraria no la podemos manejar y darle un valor fijo, porque si no perdería el carácter de general. O sea, la ecuación diferencial, me refiero. Yo para más o menos, digamos, tratar de redondear el tema operativo, cuando nosotros tenemos, a ver que me cuesta verlo, tenemos esta ecuación diferencial que es y segunda igual a 0, podemos plantearla de esta forma, la derivada de y respecto de x, y el diferencial de x este que está abajo lo pasamos para acá. Y ahí nos quedaría esta expresión. Y si nosotros integramos ambos lados respecto de x, una vez que tenemos el 0 acá, integramos ambos miembros respecto a x y este va a quedar 0. Y el otro miembro, o sea, el que está a la izquierda, quedaría como resultado esto. Y ahí después nosotros ya, bueno, tenemos la solución, que sería la que mostramos al principio, que es C1 por X más C2. La C2 es la constante que sale suelta de la primera integral. Y la C1 es la que sale vinculada a X de la segunda integral, cuando integramos el diferencial directamente. O sea, el resultado es X, entonces queda esta expresión. Eso, si no lo entienden muy claro, a ver, pónganse a resolver y segunda igual a 0, integrando. Y hagan con el método que lo hagan, ustedes van a ver que si y segunda igual a 0, y prima es la integral de y segunda. Pero si integramos y segunda para que nos dé y prima, el resultado va a ser y prima más c. Porque tenemos que agregar una constante arbitraria. Si volvemos a integrar, la integral de y prima es y por x. Y ahí es donde tenemos la segunda integral. O sea, esa es un poco la idea de cuando ustedes hagan la solución de la ecuación diferencial. Ahora, por lo pronto, les puedo pedir que confíen en que esta es la solución que van a encontrar. O sea, C1 por X y C2 por X. Un poco yo estoy yendo no tanto a la solución de cómo se resuelve, sino a responder la pregunta por qué diferencia había entre condiciones de frontera y condiciones iniciales. En este caso, ¿ustedes se imaginan qué forma tiene esta familia de curvas? Lineal. Es lineal. Ahora, si tuvieran que ponerla en un gráfico, tírenme una curva cualquiera de esa familia de curvas que tenemos acá. La más fácil.
Ahí estoy viendo varias. 2x más 3, esa es la más fácil, y igual a x me parece un poco más fácil. Perdón, ¿no? Por a los otros chicos. Cuando digo fácil, es fácil, digamos, no difícil. Igual a x. Ahí, ¿cuánto vale c? ¿Cuánto vale c2? 0. Bien, perfecto. ¿Y cuánto vale c1? 1. Bien, gracias. Ahora, de las que voy a subir un ratito en el chat, porque había otra. Ahí puso uno de los compañeros, puso 2x más 1, que me va a hacer trabajar. Para dibujar en este gráfico 2x más 1, tenemos dos cuestiones. Uno, bueno, la pendiente no va a ser la misma que la que está dibujada ahí. Va a ser mayor o menor que esa que está dibujada ahí. Acá dice mayor, mayor, mayor. Y ahí Ismael dice que cambia la pendiente y también la ordenada al origen. O sea, no solo la pendiente va a ser mayor, sino que como digamos, hay un valor de ordenada al origen, no van a ser de 0, 0, sino que va a salir de un punto que sería 1 en este caso, con una pendiente mayor. Esos son dos ejemplos, pero acá tenemos las infinitas rectas. No voy a dibujar mucho porque se va a complicar el gráfico. Que por ejemplo en las gráficas azules, cuando yo cambio la constante 1 por otro número, van a empezar a cambiar las curvas, pero van a mantener su pendiente. Y en las verdes, acá la constante vendría a ser 0, porque y igual a x sería igual a x más 0. Pero si le metemos alguna constante, menos 1, menos 2 o lo que sea, también van a cambiar las líneas. Y ahí el problema que se da es que cuando nosotros tenemos un segundo orden, no podemos decir que por un punto del plano pase una sola curva de la solución general. Ahí estamos viendo, por ejemplo, un punto en donde pasan dos curvas. Entonces, ¿cómo harían para elegir una curva de las tantas infinitas? Si ustedes ponen para x0, para x sub 0, y vale y sub 0, no estamos definiendo una única curva, porque por ejemplo en este punto que sería para x0 y vale y sub 0, pasan dos por lo menos, sin contar todas las otras que pasan con distintas pendientes, etcétera, etcétera. Entonces, para elegir una sola, la única manera es establecer condiciones iniciales, que serían estas que están acá. O sea, uno elige un punto del plano por el que pasa la curva. Y además elige la pendiente que la curva tiene que tener en ese punto del plano. Con lo cual, en este mismo punto no pasan dos curvas con la misma pendiente, pasa una sola. Con una pendiente pasa una sola.
esta sería condición inicial para un caso de segundo orden. La otra alternativa es que nosotros establezcamos condiciones de frontera. ¿Qué serían estas? O sea, agarrar dos puntos del plano y exigirle a la curva que nosotros queremos rescatar como solución particular que pase por los dos puntos. Si nosotros ponemos estas condiciones de frontera, que se llaman fronteras justamente porque serían los puntos que limitan el segmento que estamos analizando, en el caso de una recta, que y de x1 valga y1 y que y de x2 valga y2, lo que estaríamos haciendo es establecer dos puntos en el plano para que la solución que escogemos pase por ahí. Este punto y este punto. Y ahí sí que no hay dos soluciones diferentes que pasen simultáneamente por esos dos puntos. O sea, que cumplan la condición de frontera que sería. Entonces, la diferencia entre la condición de frontera y la condición inicial es que la condición inicial establece un valor para la función y un valor para su derivada en un punto del plano. La condición de frontera, que se empieza a utilizar en ecuaciones de segundo orden para arriba, establece el valor de la función en un punto y en otro. O sea, concretamente se marca dos puntos para la función. Aunque no sea una recta, no hay dos curvas que sean solución general que pasen por dos puntos del plano y que haya otra igual. No sé si se entendió esta última parte. A ver, Denis Portal dice que sí. Bueno, gracias por lo de 10. Bueno, Martín me pone de 4 nomás. Bueno, ahora nosotros vamos a ver todos estos conceptos, por ahí faltan algunos, vamos a ver si completamos, ustedes lean la guía, pero conceptualmente es lo más importante, digamos, para entender lo que significan las ecuaciones diferenciales. Es decir, los métodos de resolución obviamente precisan del conocimiento del concepto, porque si ustedes no saben lo que es una ecuación diferencial, van a resolver mecánicamente. Pero los métodos de resolución son herramientas. Los conceptos son los que nosotros buscamos que también queden claros. No los teoremas, las deducciones, porque eso permite ampliar el razonamiento, pero estimamos que en primer año han hecho mucho de eso y que ya, digamos, es suficiente para la carrera de ingeniería. Ahora lo que tienen que practicar es cómo resolver los problemas. Y para resolver los problemas, las técnicas que le dan las profesoras, tanto a Pasa como a Maidana en esta comisión, son técnicas que requieren del concepto, sobre todo de conocer cómo se clasifica una ecuación diferencial y cómo aplicar, y también saber que siempre en las ecuaciones diferenciales tienen la chance de verificar la solución que ustedes encuentran aplicando el método, es decir, tienen la chance de, con la solución que obtienen, derivarla y verificar que se cumpla la ecuación diferencial. Bueno, Silvia o Adriana, supongo que están por ahí.
Sí, sí, ingeniero.